pueda proponer al canal, que le pueda gustar. La video que también tampoco tiene muchísimo video bueno. Es el Nine. O sea, antes tenemos DVD y no nos pusieron DVD. A ver.
Sí, lógico. ¿Cómo les parece? ¿Cuál es la intención particular de este megaproyecto de Caracas Bay? ¿Cómo no? Se resume en la creación y la construcción de teoría. Arte y arquitectura no es naturaleza. La arquitectura y el arte se nutren de la naturaleza. Sin embargo, aquí estamos estudiando la naturaleza, digamos, construida a través de una visión de un artista. Y esa construcción de ese estudio del caso Caracas, digamos, de ese estudio del caso urbano de la ciudad de Caracas, precisamente tiene como objetivo la creación de una teoría que pudiera encapsular lo que social y políticamente está ocurriendo en la ciudad de Caracas. Gracias. Y el grupo de Ciudad Imaginada, Caracas Imaginada, que está dentro de este proyecto, ¿cuáles serían los aportes que tú consideras como director que le ha dado al proyecto de Caracas Bay? Caracas Imaginada ha sido un proyecto importantísimo dirigido por Armando Silva. Y consideramos que la ciudad no es más. Creo que es una cita de Armando donde ha dicho que la ciudad está en la construcción de nuestras mentes, en cada ciudadano. Y yo creo que esa percepción de cuál es Caracas, qué es Caracas, dónde está Caracas, cuáles son las estadísticas reales de Caracas o no reales, imaginadas, es muy importante para nuestro estudio. De lo que vio en la muestra de Caracas Imaginada, de fotografías, de clips, de las estadísticas, ¿hay alguna cosa así que en este momento tenga en tu cabeza, que te recuerde, que te haya emocionado? Sí, particularmente me ha emocionado el mapa, un mapa imaginado de Caracas, de los lugares de peligro, de alegría, los lugares de diversión, etcétera, como están enumerados en el mapa y señalados precisamente porque con esa visualización de la Caracas imaginada, la gente podrá tener una dialéctica con respecto a ese mapa urbano. Bueno, en nombre del proyecto de Culturas Urbanas y de Caracas Imaginada y de Armando Silva, agradecemos todos los aportes y también la entrevista. Gracias. Bien. La importancia que tú ves para el proyecto de Culturas Urbanas del archivo que tú has organizado. Bueno, yo traté de buscar imágenes en fotografías de, bueno, una buena parte de los fotógrafos venezolanos que han trabajado imágenes urbanas en la ciudad. Entonces, bueno, me parece importante, ellos de alguna manera tienen una representación subjetiva a través de sus imágenes de lo que es la ciudad, de sus encuadres, la iluminación, los temas que fotografían. Y eso, bueno, cada fotógrafo por supuesto tiene un tema específico en el que ha trabajado y eso me permitía a mí adentrarme en temas que de repente no están representados o no pudieran representarse tan fácilmente si uno de repente contratara un fotógrafo y le pidiera una representación específica. Porque bueno, son proyectos de investigación de vida que han tenido pues la mayoría de estos autores. Entonces, bueno, ¿Alguna fotografía en especial le parece que ha tenido una fuerza imaginaria poderosa de las que ha coleccionado? bueno, muchísimas de estas imágenes, no una sino muchísimas. ¿Pero alguna en especial necesitaría o no habría una particular? Son tantas, Bueno, son tantas. bueno, muchas gracias Ana María. Bueno. Entonces, ahora ya Caracas Bay. Vamos a entrevistarlo para el proyecto de Caracas Imaginada. Hubert, ¿podría
podría decirnos cuál es la idea fundamental del proyecto del think tank que tú diriges? Bueno, la idea del think tank es darle una representación de un parte de la ciudad en Latinoamérica, que hasta ahora desde nuestro punto de vista no existió. Existe un gran monolito de malentendimiento, de exclusión, y nosotros tenemos que despedirnos de los modelos de urbanismo y de pensamiento occidental y concentrarnos más en las propias fuerzas y las energías y los capitales de Latinoamérica. No creemos en un urbanismo y una ciudad en la base de ejes y grandes tramos y manzanas, pero nosotros creemos el nuevo urbanismo, la nueva arquitectura de Latinoamérica es en los barrios, la creatividad, la autoconstrucción y la vida tiene que ser aceptado como es. Tenemos que trabajar para hoy, Caracas hoy, Latinoamérica hoy. Esa es nuestra idea, no tanto ver hacia el pasado o hacia un futuro de unos megaproyectos que nunca van a ser realizados. ¿Y este proyecto Caracas Case se va a repetir en otras ciudades? Pensamos en llevar esa experiencia no solo en otras ciudades en Latinoamérica, pero también en principio a Alemania. Este proyecto fue patrocinado por la Fundación Cultural Alemana y por lo tanto vamos a presentar esa muestra junto con una publicación en Berlín y también en otras ciudades en Europa y en el norte de América. Bueno, dentro del proyecto de Caracas, en Human Think Tank, está el proyecto Caracas Imaginada. Ustedes han sido, digamos, los sponsors para este capítulo. ¿Cuál es la importancia dentro del concepto de Caracas que le da particularmente usted, que ha sido una de las personas que más se interesó para participar de este grupo? El proyecto o el grupo de Armando Silva dentro de ese proyecto fue un grupo clave, como ese proyecto desde el principio fue pensado como un proyecto interdisciplinario y internacional. El grupo de Armando Silva llevó esa idea o ese espíritu desde el principio dentro del proyecto, porque ustedes en el proyecto del imaginario tiene esa metodología preparada y por lo tanto fue una gran experiencia de trabajar como un equipo con tantos otros especialistas desde Japón hasta Eslovenia, Rusia, Francia, Inglaterra, también en la base de esa gran metodología que va a servir no solo para el proyecto de los imaginarios Latinoamérica, pero puede ser para un proyecto de imaginarios de la metrópolis, que puede hasta servir para un imaginario, una construcción de imaginario global en un mundo globalizado. Una última pregunta, lo que vio de Caracas Imaginada, el mapa, de los tweets, de las fotografías, de las estadísticas, ¿hay alguno de esos objetos que le haya llamado la atención y que quiera contarnos en este momento una pequeña anécdota o algo que le haya llamado la atención? Bueno, más de todo, para mí tiene impacto los escritos. Nosotros pedimos en varios momentos a Armando de soportarnos nuestro discurso en ocasión de distintas presentaciones, charlas, también en el exterior, con una filosofía, porque ese proyecto de Caracas Case es la construcción de una teoría, y una teoría hoy en día no puede ser presentado sin un estudio empírico, sin estudios de estadísticas. Yo creo más de todos esos instrumentos que pueden servir en el futuro para muchas profesiones. Ese levantamiento de datos es un trabajo muy serio, científico. Yo creo el mérito de ese trabajo dentro del proyecto de Caracas Case es más de todo en el grupo de Armando Silva. Muchas gracias en el nombre del grupo de Armando Silva por todo el apoyo que nos ha dado. Gracias. Gracias. Vamos, ahí está bien. Catherine David, tú como muy conocida crítica de arte,
historiadora del arte y que estás ahora en el proyecto de Urban Think Tank invitada y has visto particularmente el trabajo de Caracas Imaginada y pues en la medida en que tú conoces el trabajo previo de quien dirige ese equipo, de Armando Silva y Caracas Imaginada, podrían darnos una opinión de cómo has recibido los distintos resultados de fotografías, de clips, de mapa imaginada, de estadísticas de Caracas Imaginada y mirarlo dentro del contexto de lo que tú conoces que esté haciendo ahora en el arte contemporáneo. Creo que en el momento en el cual la gente trabajó en cosas bastante precisas, ¿no? Es decir, comprometiéndose para estar en Caracas mientras se ocupa tanto, ¿no? Y vivir la situación. Creo que hay trabajos que son formalmente mucho más precisos, es decir, no hay elaboración técnica secundaria necesaria y creo que es un trabajo que tiene más interés en analizar y hacer visibles ciertos fenómenos totalmente invisibles a la experiencia común, digamos, por lo menos de alguien que no esté en el contexto y creo que es un tipo de producción que en mi opinión no tiene mucho que ver con la producción dominante, que tiene más interés en formalismo superficial o bien expresiones convulsivas, digamos, convulsivas, que mirarse El ombligo. Y veo aquí trabajos más analíticos, con más distancia, menos patos y yo veo mucho poder, ¿no? En términos de introducir otro tipo de otro mapa, introducir un espacio con cualidades, cantidades evidentemente políticas. Eso me parece muy diferente de lo que se ve con otro tipo de producción. Catherine, de lo que has visto, de los resultados del mapa, de los clips, de las fotografías, de las estadísticas, de la página web, etcétera, ¿hay algo en particular que te haya llamado la atención, que en este momento tengas en la memoria de lo que viste de este grupo? Creo que bueno, en los clips se registra, ¿no? La fenomenología, la más superficial hasta cierto punto, ¿no? Lo que uno nota sin darse cuenta y eso adquiere peso, sentido confrontado con las fotos, con los datos estadísticos, ¿no? Que uno creo que el trabajo tiene, en mi opinión, sentido en la acumulación de varios niveles de percepción, de análisis y de intentar articular, cruzar. Creo que metodológicamente nos da una posible entrada en fenómenos complejos. Uno puede captar eso, pero el trabajo invita a transformar expresiones, notaciones, gustos y disgustos en un discurso. Y creo que es muy importante transformar síntomas diagnósticos en un discurso. Eso me parece muy valioso, si no se quedaría en impresionismo, formalismo o comentarios, y eso no es un artículo de periódico. Bueno, una última pregunta, Catherine. ¿Cómo ves tú ese tipo de investigación que tiene también resultados formales, como el trabajo de Caracas Imaginada? ¿Cómo lo ves tú en el contexto contemporáneo? ¿Sería del lado más académico o crees que hay alguna justificación para que este tipo de trabajos se presenten en un museo de arte? Bueno, creo que lo que se llama ahora espacio de arte no es un espacio tan impuro, tan heterogéneo, que creo que no, las fronteras están
a poco, igual como muchos espacios de arte ahora son espacios sin cualidad, ¿no? Pero utilizamos la palabra sin cualidad como la utilizaría Bruce, ¿no? Sin cualidad distintiva, sin posibilidad de mantenerla. Ya no estamos más en un momento cambiado. Que le guste o no, no es más posible mantener estas posiciones. Entonces creo que el tema, mi opinión, no es estar o no estar en una espacio de arte. Creo que el tema es más negociar lugares y presentaciones que tengan sentido en relación con un espacio en un momento cultural. Creo que en Caracas, la Mendoza, con su pasado, con su presente más abierto, no tiene sentido. En nuestra ciudad, en nuestro contexto, puede darse que tenga mucho sentido presentar el trabajo en un centro comercial o en una oficina de arquitectos o en una zona de proyectos comunitarios. Creo que es muy abierto en mi opinión. Bueno, Catherine, muchas gracias en nombre del equipo mío y de Armando Silva porque apreciamos muchísimo tus comentarios. Soy Germán Cifuentes, director, presidente de la Fundación para la Cultura Urbana. Cuéntenos cómo ha conocido y por qué le ha interesado el proyecto de Caracas Imaginada de Culturas Urbanas que dirige Armando Silva. Sí, yo siento que es una reinterpretación de la ciudad a partir de las imágenes. Eso es fundamental porque transitamos y vivimos en ciudades, pero a veces desconocemos qué nos apasiona, hacia dónde atendemos la mirada, cuáles son las cosas subyacentes en el entorno urbano que realmente son las que generan la verdadera dinámica de la ciudad. Y en ese sentido el proyecto Imaginario Urbano pues tiene una mirada muy científica sobre estos aspectos inconsistentes de la mente. Bueno, ha visto hoy los distintos productos, hay unos clips, hay unos mapas, hay un mapa imaginado, hay unas estadísticas, hay una página web, hay fotografías. ¿Qué ya le ha llamado la atención de eso para el proyecto de Caracas Imaginada? Lo que como caraqueño me ha llamado más la atención es lo que tiene que ver con el ruido en Caracas, con lo que pensamos los caraqueños sobre el ruido de la ciudad. Vivimos en esta ciudad, pero no nos imaginamos o no nos pasamos por el hecho cierto de que Caracas es una ciudad donde hay un ruido natural que gravita entre nosotros y que de alguna manera nos hace mucho más caraqueños, que tiene que ver con el sonido de los grillos, que tiene que ver con el sonido de las alarmas, que tiene que ver con el sonido de la lluvia, de las chicharras, y eso realmente es apasionante cuando uno comprende que ese fenómeno existe y que si uno no viaja a otra ciudad no entiende que transitamos por esa dinámica sonora. La fundación que usted preside, Econoinvest, va a patrocinar una parte del libro Caracas Imaginada. ¿Podría decirnos por qué se mete en este proyecto? ¿Qué le interesa? Desde que empezamos a leer los trabajos de Armando Silva en torno a la ciudad imaginaria, sentimos una pasión sobre estos temas. La firma que yo presido, que es una firma que tiene un carácter financiero, el directorio de la firma y yo como presidente estamos muy comprometidos con el hecho urbano, porque vivimos en ciudades
donde el hecho rural se extinguió y Venezuela, en Venezuela el 95% de las personas viven en ciudades. Entender estas dinámicas en todo su sentido para nosotros es fundamental, porque además esto tiene que ver con el desarrollo económico. Si no comprendemos estos hechos sociológicos que tienen que ver con el hombre y la ciudad, nunca vamos a tener economías estables. Esto tiene que ver con la recuperación del espacio público por el peatón, esto tiene que ver con el hecho de que entendamos esa ciudad imaginada que está en todos nosotros, esto tiene que ver con el rescate de muchas zonas públicas y en fin, es un entendimiento amplio sobre la ciudad que se traduce también en una mejor calidad de vida, que se traduce al final en economías estables. Por eso es que tenemos un compromiso muy firme en torno al hecho urbano. Bueno, en nombre del grupo de Armando Silva, muchas gracias por el patrocinio y por esta entrevista. No, gracias a ustedes. Gracias. Hay una parte que hay que editar que... Sí. Alejandro Spelaski, ¿cómo has visto que tu trabajo se ha integrado en los CRIS con el equipo de Armando Silva? En principio, como todo este trabajo que empezó como por email era muy raro y fue muy interesante empezar a entender lo que era un imaginario. Entrar primero en la discusión por mail, luego leyendo los artículos, luego trabajando en Caracas, empezar a entender que lo del McDonald's es exactamente un imaginario, es una realidad paralela y que quedó muy bien. Y siento que ver la ciudad desde el punto de vista de los imaginarios de los caraqueños nos confronta todo el tiempo con nosotros mismos, con nuestra ciudad, con los espacios por los que transitamos, una visión nueva, mirarlo con otros ojos y pensando en la ciudad. Bueno, y de los clics que tú realizaste, ¿cuál crees tú cuál te sientes más satisfecha? ¿Que haya casas que te haya dejado más satisfecha? Siento que los tres son muy buenos, que cada uno trabaja un tema y creo que el del McDonald's que tiene más elaboración intelectual. Todos son muy vistables, una vista simpática, divertida o irónica. ¿Cuál es, en tu opinión, como cineasta y como persona, el imaginario más fuerte que vive hoy en día Caracas? Creer que somos el país de la revolución, sentirnos protagonistas de la historia y sentir que la revolución está en nosotros. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por tu trabajo y por tu respuesta. Mira, una caravana Del capítulo de Caracas. Te voy a hacer tres preguntas. La primera es, ¿cómo quedó resuelta la parte visual de Caracas Imaginada con el patrocinio de Caracas que hoy precisamente estamos inaugurando en la Sala Mendoza? Bueno, lo más interesante de la resolución el componente fotográfico, digamos, es que recurrimos a una investigación en los portafolios de 15 fotógrafos venezolanos que han elegido la ciudad como tema. Y hicimos un trabajo, no una relación directa entre los resultados de la encuesta y utilizar la fotografía como una ilustración de esos resultados, sino más bien un diálogo abierto entre la manera como los fotógrafos venezolanos han visto diversidad de temas de la ciudad y lo que hemos logrado como resultado de los imaginarios urbanos. Creo que en ese archivo, que además, aunque hay otro componente que no estamos exponiendo aquí en Caracas Case, que son más o menos 100 fotografías que nos donó el archivo del diario El Nacional, que son fotografías de reporteros gráficos básicamente, pero que también tienen esta misma cualidad, es decir, quien entre en el archivo producido por el Proyecto Cultura Urbana en el capítulo Caracas va a entrar en una especie de atmósfera plural, diversa, de comprensión y de acercamiento a la ciudad,
muy parecido probablemente a lo que puede ser ver un buen documental, ver una buena película sobre una ciudad. Y creo que ese es el hallazgo. Y la otra parte visual, ¿qué nos puede decir del mapa, de los clips? La otra parte, el componente visual es muy importante también, porque como esto es una exposición semejante a una exposición de artes plásticas, y la persona que ve una exposición transita muy rápidamente por ella, pues hicimos un mapa de Caracas en el cual colocamos los íconos o los imaginarios más importantes de la ciudad. Entonces el poblador de Caracas, que es el que está en esta exposición hoy, rápidamente sobre el mapa ubica, entiende, yo diría que de manera tangible de qué estamos hablando cuando hablamos de imaginario urbano. Entonces, bueno, en ese mapa está, por ejemplo, qué es lo que la ciudad identifica como lo que peor huele, qué es lo que la ciudad más quiere, que en este caso es el Ávila, a dónde ubica el lugar más preferido de los ancianos, de los jóvenes. Creo que esto es un aporte original de este capítulo y de mucha utilidad pedagógica para el espectador. Bien. Bueno, una última pregunta, sociólogo Tulio Hernández. ¿Qué le aporta hoy en día, tanto a la investigación como al trabajo estético, porque esto se está presentando en un museo, pero está haciendo investigación académica? ¿Qué le aporta hoy en día el estudio de los imaginarios, tanto a la nueva sociología urbana como a las nuevas piezas que empiezan a mostrarse en los museos contemporáneos? Sí, bueno, el tema de los imaginarios, probablemente su mayor aporte es ampliar el horizonte de comprensión de lo que son las culturas urbanas y también de lo que es la ciudad. Porque hasta ahora los estudios sobre temas urbanos había predominado, digamos, tanto las dimensiones cuantitativas de los problemas, superpoblación, polución, planificación urbana, desarrollo, planes estratégicos, y solamente la literatura se había ocupado de la otra dimensión de las ciudades, que es la dimensión simbólica, la dimensión imaginaria, la manera como el ciudadano construye y narra y se fabrica su propia idea de la ciudad. Creo que esta metodología diseñada por Armando Silva le agrega entonces ese otro elemento. Yo utilizo mucho una imagen de un autor italiano llamado Corrado Beguinot, que él habla de la existencia de tres ciudades: la ciudad de piedra, que es la ciudad construida, la de plazas, calles, avenidas; la ciudad de relaciones, que es la ciudad de lo que la gente hace en el espacio de la de piedra, que es que trabaja, disfruta, pasea, compra, vende, se enamora, sueña, en fin. Y la ciudad imaginada, que es esta otra dimensión que no había sido incluida generalmente en los estudios de las ciencias sociales, y que efectivamente es la ciudad de los imaginarios, en este caso, que es a veces mucho más tangible y más práctica que las otras dos, en el sentido que mucha gente se guía y se orienta en su relación con la ciudad precisamente desde el punto de vista de lo que imagina y de lo que supone. Este ejemplo que siempre ponemos, pues, por ejemplo, de la idea que tienen de los imaginarios del miedo en América Latina, donde los imaginarios del miedo no necesariamente coinciden con los datos estadísticos del miedo. A veces lo imaginario tiene más peso que lo tangible, que lo real, que lo verificable. Bueno, en ese sentido yo creo que es un gran aporte a la comprensión de las culturas urbanas y a la comprensión de la ciudad. ¿Cuál sería, para que cierres con ello este documental, el imaginario más poderoso que hoy tenemos en Caracas, hablando de agosto 17 del año 2003? Yo creo que hay dos imaginarios poderosos. Uno que tiene mucho tiempo en la historia de Caracas, por los estudios que yo he hecho más o menos, que es el Ávila. El Ávila, el cerro a cuyos pies está la ciudad, es un imaginario muy poderoso, es un imaginario, yo diría, de una ciudad enamorada
plenamente enamorada de uno de sus componentes, en este caso un componente geográfico. Un imaginario de paz, de libertad, de belleza, de gratitud. Es una de las cosas que le ayuda al caraqueño a sobrevivir. Y yo creo que el otro imaginario, el imaginario más poderoso en el presente, es el imaginario del miedo. Esta es una ciudad segmentada, una ciudad amurallada. La gente ha comenzado a vivir a través de fortalezas, y el imaginario del miedo tiene su expresión más dramática en la polarización política. Y en la polarización política que vive Venezuela hay un imaginario en las clases medias, que es la idea de que un día los grupos violentos del chavismo van a tomar por asalto los edificios y las casas de las clases medias. Y probablemente hay una ilustración de Marjetica Proc, que es una participante de Caracas Case, donde coloca arriba de un edificio un caldero con aceite caliente que se supone que se va a lanzar, se va a dejar caer sobre los grupos que toman por asalto una de estas casas. Esa imagen medieval, esa imagen de fortaleza que solamente tiene una entrada, yo creo que es lo que mejor define el miedo en el cual viven los habitantes de Caracas. Bueno, mi querido amigo y colega, en nombre del proyecto, muchas gracias por todo tu trabajo en Caracas Case y por la entrevista que nos has dado.